El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Iwo Jima, 1945. Una pequeña isla del Pacífico y la mayor batalla para el cuerpo de marines. Cuando desembarcamos en la playa, había un caos absoluto. Pero la imagen más representativa de la guerra eclipsa al combate en su faceta más intensa. Me enganché el lanzallamas y a trabajar. Y las terribles pérdidas obligan a los estadounidenses a repasar el arte de la guerra, ya que el brillante comandante japonés es más hábil que su enemigo. El general Kurabayashi se dio cuenta de que la defensa de la playa era un error fundamental. El implacable y violento frente de Iwo Jima se ha considerado un símbolo de sacrificio y coraje que perdura en el tiempo. Allí perdí al mejor amigo que tuve en la vida. Al frente de la guerra. Iwo Jima. Los testigos la describieron como una pesadilla en el infierno, cuando comenzó la brutal lucha por Iwo Jima en febrero de 1945. Una cuarta parte de los marines estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron en esta porción de tierra del Pacífico. Para los estadounidenses, supuso una sacudida a su sistema por el imparable número de víctimas. Con el tiempo comprendieron que Iwo Jima en sí también fue su enemigo. En japonés significa isla de azufre. Presenta una forma de pera, mide 8 kilómetros de largo y cubre una superficie de 20 kilómetros cuadrados y está dominada por un volcán inactivo, el monte Suribachi. Entonces, ¿por qué se convirtió Iwo Jima en la tumba de más de 24.000 hombres? A finales de 1944, los japoneses se baten en retirada. Su flota ha quedado casi destrozada en la batalla naval más grande de la historia, en el Golfo de Leyte, en octubre. Los aliados controlan por completo el aire y el mar, y el general MacArthur regresa para liberar Filipinas, mientras que los marines han pagado un elevado precio al atacar pequeñas islas como Saipán o Guam. Su siguiente paso hacia Japón es Iwo Jima. Pero por cielo y tierra, todo se ha convertido en un bastión en el que el frente será testigo de una carnicería a otro nivel. Los marines tienen que atacar a los defensores japoneses de frente. No tienen elección, puesto que Iwo Jima es una isla. No pueden escabullirse por detrás. No pueden aparecer por un lateral. Tienen que atacar de frente una y otra vez. Y esto provocó una matanza en masa en ambos bandos. Pero olvidaron contarles a los marines a los que habían asignado esta misión, aparentemente imposible, qué les esperaba. Nadie se imaginaba que tardarían tanto. 36 días en tomar esa pequeña roca. Y tampoco teníamos información acerca del lugar. En febrero de 1945 están convencidos de que 70.000 marines podrán superar a los 21.000 defensores. Iwo Jima se encuentra en medio del océano, entre las Islas Marianas y Japón.
La estrategia estadounidense depende de unos bombarderos B-29 de las Marianas, que cubren la distancia de 2.600 kilómetros para aniquilar la economía de guerra de Japón. Pero Iwo Jima puede advertir a las defensas y podría causar más bajas estadounidenses. Perdimos a los B-29 y a unos estadounidenses bien preparados. No pudimos protegerlos y tampoco rescatarlos. Me dijeron que por eso teníamos que tomar Iwo Jima. Iwo Jima era fundamental para los estadounidenses desde un punto de vista estratégico. Porque una pista de aterrizaje en Iwo Jima podría ser una pista de aterrizaje de emergencia para los B-29. Lo cual podría salvar muchas vidas estadounidenses. Pero varios retrasos de los estadounidenses juegan a favor de los japoneses. Desde mayo de 1944, el teniente general Tadamichi Kuribayashi transforma las defensas empleando a mineros e ingenieros, además de cientos de piezas de artillería. Su estrategia consiste en provocar todas las bajas posibles y quitarles a los estadounidenses las ganas de seguir luchando. La vida en Iwo Jima no estaba tan mal al principio. Controlábamos el cielo y el mar, así que era un lugar agradable y tranquilo. Iwo Jima se considera parte del territorio de Japón. Por ello, tenía una gran importancia estratégica y psicológica para los japoneses. Pretenden luchar hasta que muera el último hombre. Debemos matar a 10 enemigos antes de entregar nuestra vida. La clave del general Kuribayashi es que tuvo la oportunidad de estudiar las tácticas que habían funcionado y estudiar las tácticas defensivas que no habían funcionado. Y todo esto se lo transmitió a su defensa en Iwo Jima. Los estadounidenses quieren evitar las terribles cifras de bajas anteriores con una planificación exhaustiva y meses de ataques a la defensa. Desde agosto de 1944 comenzaron los bombardeos aéreos masivos, reforzados en diciembre por los bombardeos de la Marina estadounidense. A finales de enero de 1945, Iwo Jima había sufrido 72 días seguidos de ataques aéreos, lo cual preparaba el terreno para un ataque anfibio en masa por parte de 2 divisiones de marines. Cuando nos embarcamos, nos sacaron una pizarra con un esquema que mostraba cómo era Iwo Jima. Ahí fue cuando vimos por primera vez a dónde nos dirigíamos y cómo se llamaba. Los grandes buques de guerra armados y los portaaviones comienzan un bombardeo dirigido a las defensas de la playa. Los marines exigen 10 días, pero la Marina solo les concede 3, provocando un gran malestar que se vio agudizado por el mal tiempo que dificultaba la puntería. Jamás olvidaré la imagen de marines muertos que cayeron atacando las defensas, algo que se podría haber hecho con fuego naval. El bombardeo parece ser devastador, pero la Marina se niega a reconocer que están disparando a ciegas. Se necesita un observador adelantado que vea al objetivo, que pueda corregir el tiro o el bombardeo para que tenga un efecto de verdad. Los tiros a ciegas que estaban haciendo antes de que desembarcaran las tropas no estaban siendo tan eficaces. Los disparos de los numerosos portaaviones aumentan de intensidad mientras se aproximan los grandes buques. Los defensores que se protegen bajo tierra se muestran muy motivados, pero a menudo no estaban bien equipados. El alférez Omagari está al mando de 60 hombres, pero cuenta tan solo con 20 fusiles y 2 morteros pequeños. Reflexionaba acerca de cuál sería mi final. Iwo Jima sería nuestra tumba. En lugar de su rancho soso y corriente, a los marines les sirven filetes y huevos, un lujo que tan solo se sirve en la víspera de una batalla.
Los estadounidenses creían que el mayor peligro lo encontrarían cuando las tropas llegaran a la playa. Por tanto, trabajaron en sus tácticas y estrategias para que ese momento jugara en su favor todo lo posible. A los marines que esperaban para atacar las costas de Iwo Jima les da un subidón de moral cuando ven que la Marina está poniendo de su parte al ver enormes explosiones en la isla. La 5ª División de Marines desembarcará por la izquierda, junto al monte Suribachi, y la 4ª División por la derecha, enfrentándose al primer aeródromo y a los acantilados. La Marina descarga el mayor bombardeo a tierra de toda la Guerra del Pacífico. Se ponen en marcha oleadas de lanchas de desembarco, mientras los escuadrones de portaaviones atacan la playa y las defensas del monte Suribachi. Las primeras tandas de marines van en vehículos anfibios protegidos y a su cabeza los blindados con cañones de asalto. Los marines se encuentran con disparos aislados y una gran extensión de ceniza negra volcánica. Esto supone una dificultad para hombres y máquinas. Había muchísimos hombres. Vi cómo aumentaban de varios cientos a unos cuantos miles. Pero el bombardeo ha funcionado. El fuego japonés ha cesado. Sin embargo, las unidades de avance se esfuerzan por adentrarse hacia el interior, mientras que la zona de desembarco comienza a saturarse. Entonces, el aire y la tierra estallan. Los japoneses lanzan su trampa. Sus baterías, minuciosamente escondidas, provocan un baño de sangre. Lanzan un gran despliegue de granadas de artillería y enormes morteros contra los marines apelotonados, causando una carnicería. Caía sobre nosotros una enorme lluvia de artillería. Junto al agujero donde me refugiaba cayó un trozo de metralla del tamaño de una nevera. La playa estaba abarrotada de hombres, barcos y vehículos, por lo que era imposible no alcanzarlos. En el combate militar, se trata de aprender lo que hace tu oponente. Y él se dio cuenta de que la defensa de la playa era un error fundamental. Las tropas del general Kuribayashi continúan escondidas. Pero sus baterías diezman a los miles de hombres atrapados en toda la playa. Mientras los defensores japoneses de Iwo Jima disparan a los marines, los buques de guerra estadounidenses y sus aviones que rodean la isla van a por ellos. Y pulverizan un emplazamiento. Unos cuantos supervivientes escapan ante la furia de su oficial. ¿Cómo os atrevéis a abandonar vuestro puesto ante el enemigo? El comandante supremo ha prohibido la retirada. Todos los hombres defenderán su puesto hasta la muerte. Su única alternativa es la ejecución. La playa se llena de víctimas y de aquellos que están a punto de serlo, a menudo debido a una terrible herida por la explosión. Se trataba de una herida provocada por un explosivo que caía en tierra o por las armas de gran calibre que les disparaban a gran velocidad. Además, este ambiente era especialmente problemático para las enfermedades, lo cual siempre suponía más riesgos de infecciones. Los médicos se ven obligados a tomar terribles decisiones.
El triaje en Iwo Jima, como en todos los ámbitos médicos, se basaba en un punto muy delicado y difícil entre la vida y la muerte. ¿Fuerte para vivir o hay que dejarlo morir? 1 de cada 3 marines resultan víctimas. En el flanco izquierdo, los vehículos blindados apoyan el ataque a Suribachi del 28º Regimiento. Las filas de minas y búnkeres están en manos de un enemigo decidido a pelear por cada roca. Disparábamos hacia abajo a los fortines y los búnkeres que se extendían por toda la base de Suribachi. La única protección eran los cráteres y los agujeros provocados por las bombas. En el flanco derecho, un batallón ataca los acantilados que contaban con una fuerte defensa. 750 de los 900 hombres resultaron heridos o murieron ese día. Iwo Jima fue una experiencia muy dura para los marines estadounidenses. Su avance es extremadamente lento, a veces de tan solo unos metros al día. Era siempre una lucha a muerte porque estos soldados no se rendían. En muchos sentidos, los marines luchaban contra la isla de Iwo Jima tanto como contra los japoneses, gracias a las tácticas del general Kuribayashi. Su innovador plan combina 3 elementos. Prohibir la carga Banzai suicida, que dejaba a sus tropas expuestas al poderoso fuego estadounidense. Aguantar todas las posiciones hasta la muerte sin rendirse jamás. Y aprovechar el terreno al máximo. Cuando los estadounidenses llegaron, los japoneses ya habían construido una red conectada de fortificaciones defensivas que podía proyectar fuego en cualquier punto de la isla, lo cual protegía a los japoneses y les permitía desplazarse sin ser vistos por los estadounidenses. Los japoneses han fortificado la isla aprovechando al máximo sus elementos naturales. Cuevas, túneles, barrancos y crestas. Han armado 1500 fortines ocultos con cientos de cañones pesados y morteros, enterrados en búnkeres de hormigón, casernas o cuevas reforzadas. 18 kilómetros de túneles unen los puestos de mando subterráneos, los almacenes de munición y las estancias. Estas posiciones inexpugnables desafían al fuego y a las habilidades de los marines, que no están a la altura de sus objetivos ya durante el primer día. Llegaron tan solo a los pies del monte Suribachi, al primer perímetro del aeródromo y a los acantilados. 18 horas después, las bajas estadounidenses superan las 2300. No sé quién será, pero el general japonés al frente de esto es un cabrón muy listo. El incesante bombardeo japonés continúa por la noche. Y los informadores del frente son testigos de la salvaje carnicería. Es una pesadilla del infierno. Morían con la mayor violencia del mundo. En ningún lugar del Pacífico había visto tantos cuerpos mutilados. Muchos estaban partidos por la mitad. Había piernas y brazos a 15 metros de cualquier cuerpo. En 6 horas de duro combate, los marines tan solo avanzan 70 metros hacia Suribachi. Era espantoso ver cómo morían quemados. Se oían los gritos. Todos los días veía las secuelas, que eran espeluznantes. Todo hombre debe pensar que su posición defensiva será su tumba. Luchar hasta el final e infligir un gran daño al enemigo. En la batalla de Iwo Jima aumentan rápidamente los niveles de atrocidad. Nadie pedía ni demostraba clemencia.
Uno de nuestros compañeros fue apresado por los japoneses y lo metieron en una cueva. Lo torturaron, haciéndole cortes entre los dedos y hasta la muñeca. Gritaba desesperadamente. Los japoneses siempre luchan hasta el último hombre. Pero más allá de las terribles condiciones, la crueldad de los combatientes de ambos bandos se vio en parte alentada por un odio racial. La salvaje lucha de Iwo Jima es, en parte, consecuencia de dos grupos raciales que han alentado a sus tropas a considerar que el enemigo no es un ser humano, de manera que están mucho más dispuestos a cometer atrocidades. El enfoque racista de deshumanizar al enemigo se empleó en los dos bandos. Los japoneses lo aplicaban a los estadounidenses y estos a los japoneses. En este cartel podemos ver claramente la frase «trampa de muerte para los japoneses». Es una forma de alentar a los soldados para que sean más violentos en la batalla. En este cartel de aquí vemos que el japonés tiene unas garras por manos, manchadas de sangre, y lo retratan como un demonio agresivo. No es un ser humano. Una propaganda agresiva y racista que se empleó para alentar a las tropas estadounidenses. Este tipo de hostilidad en ambos bandos, según la cual los estadounidenses creían inferiores a los japoneses y estos débiles a los estadounidenses, contribuyó a caldear la lucha en Iwo Jima. Ambos bandos deshumanizaban al otro, empleando muchas técnicas desagradables y bárbaras. Entonces los japoneses golpearon a los estadounidenses con otra táctica sorprendente. De repente, en el mar, el veterano portaaviones Saratoga detecta ondas de aviones con el radar e insta a sus cazas a unirse a la fuerza interceptora que vuela en círculos. Pero se ven sobrepasados por unos fanáticos japoneses. 50 pilotos kamikaze o vientos divinos cuyos aviones eran bombas. No eran los primeros ataques suicidas. Ya habían comenzado 5 meses antes. Los pocos que sobreviven al muro de fuego antiaéreo se estrellan contra el Saratoga y hunden un portaaviones más pequeño, acabando con la vida de 350 marines. Este frente ya no se rige por ninguna norma. Algunas pruebas apuntan a que los kamikazes iban bajo los efectos de la metanfetamina. Pero sus increíbles ataques tenían una motivación más profunda. 6.000 jóvenes estuvieron implicados en ataques kamikaze y nos preguntamos, ¿por qué sacrificar su vida a un joven de 20 o 17 años? Se habían consagrado en la creencia del Bushido, la lealtad a la nación, lealtad al emperador y un sacrificio absoluto por una causa mayor. Lo hacían por sus familias y por el bien del país. El ritual era muy importante para convencer a un joven de que se lanzara a una misión suicida. Llevaban una banda de samurái que indicaba que estaban dispuestos a morir por la causa. Era una forma de reforzar en la mente del piloto que debía hacerlo, que era su deber para con la nación y el emperador. Los defensores del monte Suribachi se rigen por el mismo código y casi ninguno se rindió. Tras 4 días en la isla, los marines han sufrido más de 4.500 bajas. La compañía E del 2º batallón de la 28ª de Marines por fin llega al borde del cráter del Suribachi. Izan una pequeña bandera en un trozo de tubería, como inmortalizó el fotógrafo y marine el sargento Louis Lowery. Pero no es esta la emblemática fotografía que llenó todos los periódicos del mundo. La hizo de forma espontánea Joe Rosenthal, de Associated Press, cuando izaron una bandera aún más grande. Entonces,
todos empezaron a armar un gran alboroto. Las tropas comenzaron a vitorear y los buques hacían sonar sus bocinas. Eso no se olvida. Parecía resumir un momento de triunfo, en que estos estadounidenses cansados, agotados y heridos habían superado a la resistencia japonesa y habían logrado izar su bandera en el elemento más dominante de Iwo Jima. Resumía un momento de triunfo para los estadounidenses. El mando de la Marina estadounidense, que los observaba desde la playa, comprende la importancia del momento. El hecho de izar esa bandera en Suribachi significa que el cuerpo de marines durará otros 500 años. Puede que los marines hayan izado su bandera, pero gran parte de la isla sigue siendo nuestra. La isla se encuentra dividida en dos. Pero los reservas de la tercera división de marines han tenido que desembarcar para compensar las terribles pérdidas sufridas por las divisiones cuarta y quinta. En el centro, el cabo Herschel Weedy Williams lidera el ataque de su unidad para tomar el segundo aeródromo. Éramos la avanzadilla del grupo. Al atravesar el aeródromo perdimos a muchos marines porque no teníamos ninguna protección. Los tanques intentan despejar el camino, pero se ven bloqueados por el devastador fuego de las líneas de búnkeres. Eran fortines reforzados con hormigón. Una bomba no los destrozaría. Las granadas de artillería tampoco lo harían. Las bazucas tampoco, porque eran muy gruesos. El oficial al mando del cabo Williams le preguntó si podría quemar los búnkeres. Yo respondí, lo intentaré, pero me dio a 4 marines, cuya misión era disparar hacia el fortín que yo hubiera elegido para evitar que ellos me dispararan a mí. Me enganché el lanzallamas y a trabajar durante unas 4 horas. No tengo muchos recuerdos de ese momento. No sé por qué. Hice explotar o quemé unos 7. La complicada plataforma hace que sea un objetivo fácil. Los pesados tanques pueden proyectar las llamas hasta 20 metros de altura, pero solo durante 8 segundos. Y el cabo Williams debe emplear 6 lanzallamas por separado. Al eliminar esos 7 fortines, conseguimos abrir una brecha para poder llegar hasta sus líneas. Sellé muchas cuevas y volé unos cuantos fortines, pero no volví a utilizar el lanzallamas. Gracias a sus acciones de ese día, le otorgaron el mayor galardón militar, la Medalla de Honor. Tras 6 días, los marines luchan por hacerse con la principal pista del segundo aeródromo. Las bajas superan ya las 1000 muertes y más de 3700 heridos. Como consecuencia del sangriento combate, no es del todo posible determinar el número de bajas japonesas en los momentos clave, puesto que se perdió cualquier registro que se haya podido llevar. El mayor general Erskine, comandante de la tercera división, desembarca el 24 de febrero. El soldado Don Mates forma parte de sus escoltas. Cuando desembarcamos en la playa, era un caos absoluto. Aún no habían comenzado a enterrar ningún cadáver. Estaban hinchados, tenían gusanos. Había miembros y marines sin cabeza y sin piernas. El soldado Mates escolta al general de camino al frente, justo en el centro de la isla. Su avance se ve bloqueado por otra elevación del terreno que asciende a 116 metros.
Las divisiones tercera y cuarta se combinan en el asalto. Pero los pocos que alcanzan la cima se ven rápidamente rodeados por los japoneses. Tan solo una rápida cortina de humo permite a los marines retirarse. Ese día, un avance de casi 100 metros se ha cobrado 500 bajas más. Y la zona se bautiza con el sobrenombre de La Picadora. Los hombres no solo morían en Iwo Jima, sino que quedaban destrozados, hechos pedazos y dispersos. Vi troncos sin miembros, piernas, brazos y manos separados de él, y órganos aplastados contra las rocas. Los japoneses aprovechan los lugares elevados para disparar a los marines un arma especialmente devastadora, el misil fantasma, un mortero de espiga de 320 milímetros. El mortero de espiga es más grande que un barril de más de 200 litros. Estaba cargado de explosivos con una carga propulsora y caía. Hacía un agujero tremendo en el suelo. Te sangraban los oídos y la nariz. Los disparos con el gran misil aullador los golpean día y noche, por lo que el general Erskine solicita 8 voluntarios. Nos pusimos en marcha el 28 de febrero para buscar estos morteros de espiga y ver de dónde procedían. Y lo hacen subiendo la cresta entre 2 colinas que sigue en manos de los japoneses. Desde allí se veía una depresión abierta de azufre. Cuando llegaba una granada y caía en la depresión, encendía el azufre. Y lo que salía de esa nube de azufre eran los japoneses que venían a por nosotros. Éramos conscientes del peligro. La batalla duró 3 horas. Gracias a Dios que llevábamos nuestras granadas. A Reed lo mataron con la bayoneta. A McCluskey no encontraron su cuerpo. Nelson murió por las heridas. A Gareth, por algún motivo, los japoneses lo mataron con la bayoneta. Cogieron su fusil y dejaron el de ellos como algo simbólico. Trimble y yo hicimos lo que pudimos para resistir. No hablábamos, solo gritábamos. Pero un sonido destacaba sobre los demás. Los japoneses armaban sus granadas haciéndolas chocar entre sí. Yo no oí el chasquido, pero Trimble sí gritó «granadas» y disparé al japonés que tenía unos metros. Empezaron a llover las granadas y destrozaron la espalda de Jimmy. Y me rompieron las piernas. Cuando miré solo veía una masa sanguinolenta. Además del impacto, la metralla lo destrozó. Blanchard me cogió y me sacó de allí. White me hizo un torniquete. Cogió mi cinturón y el suyo y me los puso en las 2 piernas, con mis vendas y con las suyas. Pero su amigo, Jimmy Trimble, murió. Sabemos que la herida de Don sería muy grave, porque el médico que controlaba la hemorragia no solo aplicó un apósito y una venda como torniquete, sino también un cinturón. Los cinturones son perfectos. Tienen una hebilla y se pueden ajustar hasta el final y se mantienen ahí. La herida debió de dejar bastante piel expuesta porque al médico le preocupaba el riesgo de infección y le administró sulfa en el tejido blando dañado. El polvo de sulfa es un antibiótico básico que se empleaba para evitar que una infección bacteriana se extendiese. Un médico me puso una inyección de morfina. La morfina te hace sentir una sensación cálida por todo el cuerpo. Te relaja y hace que desaparezca el dolor. Es maravillosa. Lo evacúan,
Pero todos los buques hospital están llenos, y la operación del soldado Mates se realiza en un buque de la tropa, en la cocina. Entonces le administraron lo último en control de infecciones: penicilina. Aquí la tenemos en pastillas. Sabemos que fue entonces cuando todo comenzó a complicarse. Me inyectaron penicilina y resultó que era alérgico a la penicilina. Estuve en coma durante 10 u 11 días. Tenía la tensión por los suelos y la piel se te cae a pedazos. Los que inventaron la penicilina sospechaban que la reacción alérgica podría suponer un problema, pero no sabían hasta qué punto. Personas como Don pudieron contar que las cosas no se consiguen fácilmente. Cualquier avance hay que comprobarlo, y hay que ser muy valiente para comprender que esto puede ocurrir. Por desgracia, Don estuvo muy al límite. Lo envían a casa para comenzar una larga recuperación. No pueden utilizar penicilina. Será un proceso muy largo y complicado para tratar sus heridas y su salud en general el resto de su vida. En 1982, Don Mates se sometió a su última operación para eliminar trozos de Iwo Jima de su cuerpo. Sea cual sea su motivación, los defensores siguen luchando, a pesar de las heridas y la falta de comida, agua o munición. El alférez Omagari se esconde entre los cadáveres e intenta disparar a un tanque estadounidense a su paso. Los muertos ya no se consideraban seres humanos, sino objetos. Hasta los muertos se empleaban para luchar. El alférez Omagari y sus hombres se mantienen fieles a su código militar, inspirados por su firme comandante. Aquí tenemos una carta que el general Kuribayashi, comandante en jefe en Iwo Jima, le escribe a su hija Takaku. En esta carta describe un sueño que ha tenido sobre cómo se reunirán en el futuro. Pero sabe que va a la guerra, sabe que no sobrevivirá, que no volverá a ver a su familia, y así es él, un hombre culto, expresando sus sentimientos en esta situación. Estas cartas son una fuente importante para entender cómo pensaban y sentían los soldados japoneses. Es la mejor forma de saber cuánto sufrieron y cómo se enfrentaban al intenso estrés de las batallas. A los defensores japoneses de Iwo Jima les impulsa la cultura del Bushido. No se pueden rendir, deben luchar hasta la muerte y no decepcionar al emperador. La ética militar japonesa definía la rendición como una de las cosas más vergonzosas que se podían hacer. El incesante combate, las 24 horas del día, con unas pérdidas del 50% de la unidad o más, comienza a minar hasta el conocido espíritu de lucha de los marines. Cuando llegas a un punto en que estás completamente agotado porque vives con un miedo constante, no has dormido y no has comido en condiciones, ahí es cuando empiezas a flaquear. La camaradería, por decirlo así, suele jugar un gran papel, por lo que sigues luchando no solo por ti, sino por los hombres que tienes a izquierda y derecha. Las rotaciones del frente, además del suministro constante de comida, munición y refuerzos, mantienen a los marines en la lucha. Con la ayuda del fuego de apoyo, las descargas de misiles cobran gran eficacia, ya que son el blanco de la avanzadilla de observadores. Los estadounidenses deben ver la forma de hacer que los japoneses salgan de estas fortificaciones bajo tierra, sin poner en riesgo sus vidas. Para ello están dispuestos a emplear cualquier táctica. Lanzallamas, artificios incendiarios de fósforo blanco o sacos de TNT que lanzaban a los búnkeres y los mataban empleando muchas técnicas desagradables y bárbaras. Poco a poco, esto comienza a estallar
y a quemar a los japoneses dentro de sus búnkeres, cuevas y túneles. Muchos quedan atrapados en el interior y mueren. En otras cuevas se encontraron a heridos que se habían suicidado. Los tanques con lanzallamas aumentan el infierno del napalm. Los pocos japoneses que parecen rendirse a menudo detonan granadas escondidas en un intento por matar a sus captores. Las noches son terroríficas y los ataques japoneses suelen terminar en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo con cuchillos y granadas. Poco a poco los marines van hacia el este, sacrificando serias bajas a cambio de porciones de tierra. Tras más de 2 semanas de carnicería, los japoneses siguen resistiendo a lo largo de las zonas norte y este de la isla. Nuestros puntos fuertes podrían luchar retrasando las acciones varios días más. Me consuela ver cómo mis oficiales y hombres mueren sin remordimiento tras pelear en esta batalla palmo a palmo contra un enemigo abrumador. Pero el general Kuribayashi se está adelantando. De alguna forma, sus fuerzas sitiadas resistirán durante otras 3 semanas. Un Superfortress B-29 averiado se acerca a Iwo Jima y consigue aterrizar en medio de los disparos. Tras 14 días de conflicto y bajas, los estadounidenses por fin tienen algo que celebrar. Reparan rápidamente el avión Dynamite en el nuevo aeródromo estadounidense, a los pies del Suribachi. Los marines se encuentran en un paisaje lunar de colinas, valles, barrancos y cañones, en el que no pueden entrar los tanques. Cada montículo se convierte en una posición defensiva y cada movimiento atrae al fuego enemigo. El cabo Whiddy Williams es de los pocos marines que continúa en la lucha desde el principio. Fuimos el primer grupo en alcanzar la orilla al norte de la isla. Estaba a 8 kilómetros de donde empezamos. Al llegar a la playa éramos unos 278 hombres en la compañía C, que era mi compañía. Y el 5 de marzo quedábamos 17. Pero recibimos refuerzos y a la mañana siguiente nos ordenaron atacar. Me alcanzó un trozo de metralla. El médico llegó y me quitó la ropa de un corte. Me sacó la metralla, me puso sulfa, una venda en la pierna y una etiqueta. Cuando te ponían una etiqueta y te decían que volvieras, tenías que volver. Esas eran las órdenes. Es muy importante que sepamos quién es el paciente. Este fue otro elemento esencial del material y aún hoy no ha cambiado mucho. Es el libro de etiquetas médicas de urgencia, donde se guarda un registro de todos los heridos y contiene datos muy importantes, como el nombre del herido, dónde fue herido y, lo más importante de todo, la hora a la que fue herido. La idea es que el paciente tendrá que volver al buque hospital donde tendrán que operarlo. Antes de administrarle la cantidad adecuada de anestesia o más morfina, tenemos que saber qué fármacos se encuentran ya en su cuerpo. Lo más importante es que llevaba un trozo de hilo que se unía al botón de cualquier prenda para que no se desprendiera del herido. Me puso la etiqueta y me dijo, ahora tienes que irte. Pero como habían llegado nuevos marines y quedábamos muy pocos, que supiéramos lo que hacíamos, dije, yo no me voy. Cogí la etiqueta, me la quité y dije, yo no me voy, no tengo etiqueta. Pero poco después, mi asistente se puso a correr a mi lado y le alcanzó un mortero. Le dio aquí, en la cabeza, y murió al instante. Allí perdí el mejor amigo que tuve en mi vida. Estábamos muy unidos, más de lo que estaba con mis hermanos, porque nuestra vida dependía del otro y lo sabíamos. Los dos habían hecho el solemne pacto de devolver su sello a la familia si alguno moría.
Estaba tumbado en el suelo y llevaba puesto el anillo. Podían llevarte ante un tribunal militar por quitarle algo a un marine muerto. Eran muy estrictos y contundentes, pero había hecho un pacto con él. Si me juzgaban, que me juzgasen, así que le quité el anillo. El cabo Williams cumplió su palabra y devolvió el anillo a la familia de su compañero fallecido. Su tercera división por fin consigue llegar hasta la costa más alejada, presionando un saliente japonés. Los defensores solo resisten en la zona más alejada del este y en el extremo norte, que pasó a conocerse como el Valle de la Muerte. Ante unas bajas estadounidenses que superan los 11.000, aumenta el enfado en el frente por la devastadora cifra de pérdidas. La población estadounidense no estaba acostumbrada a recibir datos tan elevados de bajas. El gobierno comienza a preocuparse por si los ánimos en el frente se vienen abajo ante tanta presión. Por ello, anuncian la victoria en el país. Era una mentira, pero pensada para que los estadounidenses se sintieran mejor con lo que estaba ocurriendo. El 14 de marzo declaran a Iwo Jima lugar seguro. Si este maldito lugar es seguro, ¿de dónde demonios salen tantos disparos? La opinión pública es muy importante para apoyar a las Fuerzas Armadas en combate. Aunque había cierta censura en los medios en esa época, encontramos algunos titulares que muestran lo difícil que era la batalla de Iwo Jima, con textos que hablan de bajas, que alcanzaban los 6.000 hombres. En esta página de 2 días después, consideraron que un avance de menos de 400 metros merecía un titular. Y en la última, comienzan a cuestionarse si merece la pena el precio que están pagando. Las Fuerzas Armadas necesitan el apoyo de la población, que será la que envíe a sus hijos, hermanos y maridos a luchar al extranjero. Si no cuentan con el apoyo de la población, el país tendrá problemas. En las primeras páginas encontramos más pruebas aún más evidentes del trasfondo racial. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuestros aviones utilizan Iwo. El segundo aeródromo de los japos ya es casi nuestro. No es el lenguaje que usaríamos hoy para referirnos al enemigo. La principal resistencia se centra ahora en el búnker del general Kuribayashi, en el Valle de la Muerte. Los bombardeos del enemigo son tan fuertes y agresivos que no puedo expresarlo ni escribirlo. Los marines tardaron 10 días en acabar con ellos, a cambio de 1.700 bajas más. La intensidad del incesante combate de Iwo Jima queda patente, en parte, por el número de medallas galardonadas. La condecoración militar más alta es la Medalla de Honor. Los marines recibieron 22 de las 27 que se concedieron en Iwo Jima, el mayor número en una sola batalla. Dos de los factores que motivan a los soldados son los ascensos y las medallas. Esta es una medalla de bronce concedida por una conducta meritoria o heroica. El recibir una medalla a la valentía en las Fuerzas Armadas era una señal de coraje y éxito, sobre todo entre tus compañeros, lo cual era muy motivador. Mi vida cambió por completo el día que recibí la Medalla de Honor. Creo que fue lo mejor que me ha pasado. Tuve que hablar sobre lo que ocurrió. Fueron unos momentos de emoción y de recuerdos que jamás olvidaré. Creo que me sirvió de terapia. Tras 36 días de matanzas, finaliza la fase de captura y ocupación. Iwo Jima se considera conquistada.
Nadie sabe cómo murió el general Kuribayashi. Sus hombres lucharon una guerra de guerrillas durante meses, antes de que cientos de ellos se rindieran en pequeños grupos. En 1968, Estados Unidos le devuelve la soberanía de Iwo Jima a Japón. Cerca de 6.000 marines murieron y más de 17.000 resultaron heridos y casi 900 muertos de la Marina estadounidense. Se estima que las pérdidas de Japón se sitúan entre los 18.000 y los 20.000 hombres. Un precio terrible por un refugio para los bombarderos B-29 dañados. Pero más de 2.250 realizarán aterrizajes de emergencia en Iwo Jima. Sin embargo, muchos consideran que habrían podido regresar igualmente. Debido al elevado número de bajas que sufrió Estados Unidos para tomar Iwo Jima, es difícil calcular a cuántos B-29 podría haber salvado este aeródromo como para compensarlo. Me cuesta decir que no tuvo ningún sentido o que no deberían haberlo hecho mirando atrás, porque pasara lo que pasara, independientemente de la isla que invadieran, habría un terrible baño de sangre. Iwo Jima supuso un claro aviso de los horrores que se sucederían con una invasión a gran escala de Japón, con un recuento total de bajas de más de 2 millones. Por el contrario, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, pondrá fin a la guerra de forma estremecedora.